Buenos días, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a todos los que se integran a compartir la palabra de Dios. Pongámonos en sentimientos de humildad y obediencia para hacer que la palabra escuchada sea practicada, siguiendo los ejemplos que Jesús dejó, que aun siendo divino, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta su muerte y de cruz. Filipenses 2:8. Nosotros no llegaremos a ese extremo, solo tenemos que seguir y defender sus enseñanzas. Así el apóstol Pablo manifiesta su gozo en Romanos 16:19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando escuchemos sermones, debemos examinar bien sus contenidos e intenciones para no dejarnos engañar. Por eso hay que estudiar bien la Biblia para estar seguros y obedecer y con sabiduría hacer el bien y ser firmes para enfrentar el mal. Dios llama a una vida santa, que tengamos el entendimiento, que nos alejemos del pecado y conducirnos en el temor de Dios, porque fuimos rescatados con la sangre de Cristo, y vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro 1:22. El amor de Dios y su perdón nos libera del deseo de mirarnos a nosotros mismos y nos motiva a servir en forma desinteresada y amar de corazón. Bien, tenemos que seguir las enseñanzas y cumplir los mandatos de Dios, que es el que nos lleva a la obediencia. Si lo practicamos, así como dice la palabra del Señor, estaríamos encaminados a una vida santa. Oremos. Soberano Señor, tú eres grande y poderoso, lleno de misericordia. Tú nos das la salud, las provisiones de cada día. Así también nos das tu palabra, tus enseñanzas, las que tenemos que entrar en obediencia y con humildad. Señor, ayúdanos fortaleciéndonos con tu Espíritu para poder cumplir. Padre Santo, queremos escuchar tu palabra para nuestras vidas que sean edificadas. Todo esto te pido y te ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor,
Jesús. Yo te adoro reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Hermanos, buenos días. La lectura bíblica del día de hoy corresponde a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Esta epístola es una carta privada muy breve y de carácter absolutamente personal, escrita por Pablo mientras está preso en alguna cárcel, probablemente de Roma, Cesarea o Éfeso, y enviada a su amigo Filemón a Colosas, en donde le hace saber que le tiene siempre presente en sus oraciones y desde prisión lo anima con palabras de amor y profundo agradecimiento. En la epístola del apóstol Pablo a Filemón, en los versículos del 1 al 8, la palabra de Dios dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Hasta aquí, hermanos, la lectura bíblica del día de hoy. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén
es Jesús el Señor. Nunca en la lucha es mayor poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas en tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar poder. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a orar por las ofrendas y vamos primero a la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 7 al 8. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario en todo, abundéis para toda obra buena. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la provisión que tú nos brindas todo el tiempo, Señor. Gracias te damos porque tú abasteces todas nuestras necesidades. Y hoy queremos orar, Señor, por las ofrendas, Señor. Que seas tú recibiéndolas, Señor, con un olor fragante, que sea como un sacrificio vivo, Señor, y que lo hagamos con un corazón agradecido delante de ti, sabiendo que tú nos provees en todo tiempo, Señor, y estás pendiente de nuestras necesidades. Recibe estas ofrendas y que sirvan, Señor, para tu obra, para tu ministerio y para el crecimiento de la misma, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un cordial saludo, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar estudiando y casi a terminar la epístola a los Colosenses. Vamos a mirar otros nombres de personas que se mantuvieron fieles. Y en este tema que estamos mirando del apoyo de amigos en el servicio al Señor, vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 13. Allí vamos a centrarnos en el estudio de esta mañana. Y la palabra de Dios dice, Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 13, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle.
y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En este pasaje que hemos tomado para el estudio, en esta epístola a los colosenses, aquí encontramos ya la despedida en la epístola a los colosenses. Decía, ya casi terminamos, parece la próxima semana vamos a concluir, pero no podía aquí faltar de nombrar Pablo a los colaboradores durante su encarcelamiento en Roma. Y es una manera de reconocer la labor desinteresada de los hermanos en el ministerio de Pablo, pero también es una manera de animar a otros y que aún en las circunstancias más difíciles todavía puede ser de gran beneficio para el ministerio y la predicación del Evangelio. Como habíamos visto la semana pasada, lo que el Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 25 y 26, Él dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí observamos un testimonio, era levantado de parte de estos servidores. El servicio al Señor es contagioso, decíamos. Y se habían privado ellos de su vida normal para servir. Literalmente, ellos se habían privado de todo y se habían recluido al servicio junto al apóstol Pablo. Claro está que toda esta obra la hacían no en sus fuerzas, no en sus deseos, sino más bien lo hacían en las fuerzas y bajo la voluntad del Señor. Ser útiles para el reino de los cielos está en el corazón del Señor que pone a los creyentes. Y ellos servían y el Señor los respaldaba, el Señor los sostenía. Y Pablo resalta el testimonio de cada uno de estos hermanos y los pone como ejemplos. Incentivo para quienes leerían esta carta, personas que se mantienen fieles al servicio del Señor por años, a pesar de circunstancias adversas, son de buen testimonio, son de ejemplo para la iglesia y dan a conocer que vale la pena jugarse el todo por el Señor. Pablo no solamente era un ganador de almas, aquí vemos a Pablo que se ganaba amigos, hermanos. Y lo que tenían ellos en común junto con Pablo era un inmenso amor por el Señor y su obra. De tal manera que aquí nombra a Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado justo, Epafras, Lucas y Demas. Pablo sabía que no podía llevar a cabo el ministerio solo, él no podía hacerlo. Y de hecho nadie puede hacerlo. La iglesia del Señor somos un cuerpo y todos dependemos de la ayuda, del apoyo de otros hermanos. Sin embargo, hay quienes permanecen fieles, hay quienes no permanecen fieles. Pero también dentro del grupo que permanecen fieles hay quienes sobresalen en el ministerio y el servicio. Y aquí miramos este grupo de hombres sobresalientes que el mismo apóstol da testimonio de la fidelidad de ellos. Lo que vimos la semana pasada, una manera de resumen, es que los siervos de Dios dependen de otros para el ministerio. Y vimos el ejemplo de Moisés dependiendo de Aarón y Hur. Ellos le pusieron una piedra para que se sentara y levantaron sus manos, y así pudo el pueblo tener victoria sobre sus enemigos. Pero el creyente, asimismo, en el ejemplo que vimos de Moisés, depende de Dios. Cuando Moisés estaba trabajado y cargado con todas las responsabilidades de un pueblo quejumbroso, él
fue delante de Dios y Dios le respaldó. Moisés dependió de Dios y Dios le proveyó de 70 varones y puso el espíritu de Moisés, el mismo espíritu de Moisés, el mismo ánimo de Moisés para trabajar con todo el pueblo. Y asimismo la palabra de Dios promueve el compañerismo, son mejores dos que uno. Como dice Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Pablo nunca sirvió solo, siempre estuvo acompañado y en esta ocasión prisionero está acompañado con estos hombres de buen testimonio, fieles en el servicio al Señor. Y vimos personas, hermanos, que se mantuvieron fieles, tales como Tíquico, este hombre que era un amado hermano en el Señor, fiel ministro. Él se encargó de formar un vínculo entre las iglesias y Pablo, consiervo en el Señor, servía al Señor Jesucristo, servía a Pablo, servía a los hermanos. Este es un hermoso retrato de un hombre con corazón de siervo, Tíquico. Pero asimismo vimos acerca de Onésimo, este hombre que fue un esclavo, salió de donde su amo, conoció al Señor Jesucristo por medio del ministerio en Roma del apóstol Pablo, y ahora estaba dispuesto a volver a hacer restitución por los daños causados a su amo, y su amo debía tomarle ahora como un hermano, ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, sino como un hermano. Y ahí miramos el testimonio que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esas cosas nuevas también fueron hechas en Onésimo. Él conoció al Señor Jesucristo, era un esclavo, pero ahora, como ya no hay diferencia entre judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos somos iguales en Cristo Jesús, regresaría a donde su amo Filemón. De esa manera vemos cómo la vida de Onésimo fue cambiada, y el testimonio de Onésimo es un fiel hermano que es uno de vosotros, les dice a los colosenses. Pero asimismo miramos el testimonio de Aristarco. Era un creyente judío, nativo de Tesalónica, acompañó en su viaje a Roma al apóstol Pablo, y él era un hermano que se jugó el estar junto con Pablo en prisiones. Este compañero de prisiones, él estuvo junto a él, sirviéndole, sintiendo las mismas aflicciones, las mismas necesidades, los mismos sufrimientos junto a él. No escatimó nada por el servicio al Señor, por el servicio al apóstol Pablo. La obra de Dios no puede llevarse a cabo a menos que haya personas como Aristarco, que de una u otra manera humilde asumen el arduo trabajo renunciando a sus propias vidas. ¿Con quién de estos personajes usted se identifica? ¿Con Tíquico, Onésimo, Aristarco? Predicar el Evangelio es necesario con la ayuda de siervos de Dios. Dios le ama y ofrece una sanidad más profunda al pecador, perdón de pecados y vida eterna. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado es perdonado, es puesto en la familia de Dios por reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y aquí, hoy, en esta mañana, vamos a continuar estudiando estos hombres que permanecieron fieles al servicio al Señor. Ya vimos la vida de Tíquico, Onésimo, Aristarco. Hoy vamos a ver
la vida o el testimonio de Juan Marcos. Vamos a continuar. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ya vimos esta vida o el testimonio de Tíquico, Onésimo, Aristarco. ¿Con quién de esos tres se identifica? Uno más vamos a ver en esta mañana: Marcos. Juan Marcos, un nombre muy conocido dentro del Nuevo Testamento. Si nos trasladamos al pasado de Juan Marcos, encontramos varias cosas. Y es muy probable que Juan Marcos, se dice, haya sido guiado a la fe en el Señor Jesucristo a través del ministerio de Pedro. Cuando miramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, allí dice: Marcos, mi hijo, os saludan. Parece era el hijo espiritual del apóstol Pedro. Juan Marcos, lo que se sabe también, era un judío nativo de Jerusalén, donde su madre María abrió las puertas de su hogar para los creyentes. Y allí vemos en Hechos 12:12, cuando Pedro es encarcelado, las puertas se le abren, un ángel le ayuda a salir de la cárcel y todos están orando por Pedro. Y ahora Pedro llega a una casa y llega a esa casa y le cierran la puerta. Y es justamente allí, en Hechos 12:12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era hijo de María, de esta María que abría las puertas para que los hermanos oraran. Él era pariente, Juan Marcos era pariente o primo de Bernabé, el mismo que acompañó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Si nosotros miramos en Hechos 13:2, allí encontramos esta situación. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Saulo y Bernabé salían en el primer viaje misionero y llevaron consigo a Juan Marcos como ayudante. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos estaba ayudando a Pablo y Bernabé en el ministerio. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Juan Marcos abandona a los predicadores y regresa a su casa en Jerusalén. Y eso podemos verlo en Hechos 13:13. Dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La razón de la deserción de Juan Marcos no se da en las Escrituras. Tal vez tuvo temor de los viajes misioneros, de enfrentarse a gente hostil. Ellos estaban prontos a entrar en un territorio peligroso y puede ser que eso le causó temor. O tal vez se resintió por la intensidad en el trabajo y la presión que Pablo ponía al predicar el Evangelio. O podemos pensar también que podría ser que Juan Marcos estaba incómodo por el ministerio de Pablo a los gentiles, ya que un judío no podía o no estaba acostumbrado a estar entre los gentiles. Muchas razones o excusas podríamos suponer, y la Escritura no nos comunica, pero el hecho es que los dejó y se fue a su casa. Y cuando Pablo más tarde habla con Bernabé, querían continuar en el segundo viaje misionero. Y Pablo se niega a llevar a Juan Marcos. Eso lo podemos ver en Hechos 15,
36 al 41. Y es interesante esta sección de la Escritura. Si podemos irnos a Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41, fíjese lo que sucede. Después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto es interesante lo que encontramos aquí. Si la historia hubiera terminado allí, nos quedaríamos con la imagen de que Juan Marcos, el que desertó en el ministerio, esa sería la imagen. Juan Marcos, el que desertó del ministerio, pero la Escritura nos muestra un cambio y un retorno al ministerio de parte de Juan Marcos. Juan Marcos le había fallado a Pablo en el pasado. Los viajes misioneros no eran viajes de placer. Había carencia de comodidades y la intensidad del trabajo en la búsqueda de almas para predicar el evangelio que era impuesto por Pablo y el predicador Bernabé no eran situaciones muy cómodas, con seguridad. Y nosotros vemos con tristeza la separación en el viaje misionero entre Pablo y Bernabé, y esto nos apena en gran manera, y también esto motivó un conflicto entre los dos, y quien tuvo culpa fue Juan Marcos. Y de todas maneras, el Señor, en medio de este conflicto, usó esta situación de muchas maneras, y una de ellas fue que se expandiera la predicación del evangelio, porque Bernabé y Marcos fueron a Chipre, según vemos el texto, y Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia y confirmaron las iglesias. Por otro lado, con seguridad, esto fue un evento de ayuda a Juan Marcos para afirmarse en el ministerio. Ese fue su pasado. Antes, abandonando el ministerio y siendo motivo de división entre Pablo y Bernabé, pero ahora estaba siendo restaurado en el servicio al Señor junto al apóstol Pablo. Había ya sido restaurado cuando escribe Colosenses. Y vemos varias oportunidades en donde Pablo menciona a Juan Marcos. Él fue restaurado al ministerio junto a Pablo. Pablo perdonó a Marcos y ahora lo encomendó. Si nosotros nos fijamos en 2 Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo 11, Pablo escribe: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. En Filemón 1:24 también nosotros encontramos ahí a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Él los llama mis colaboradores. Marcos, Tito y Timoteo eran jóvenes que servían como representantes especiales del apóstol Pablo. El apóstol podía enviarlos a las iglesias que tenían problema y confiar que a su llegada ellos ayudarían a resolver todos los inconvenientes que los hermanos tendrían. Eran personas de confianza: Marcos, Tito, Timoteo. Y Pablo, cuando vemos en este capítulo 4, en el versículo 10, les dice a los colosenses que si Marcos va a ellos, deben obedecer los mandamientos, los cuales provenían de Pablo y de Pedro o de Bernabé, y recibirle. Eso es lo que él dice. Porque el versículo 10 dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. No debían rechazarlo, debían recibirle. Tal vez
Habría rechazo por la historia del conflicto en el primer viaje misionero donde él desertó, o posiblemente había este rechazo por las faltas del pasado. Pero por la gracia de Dios, Juan Marcos había vencido su primer fracaso y había llegado a ser un siervo valioso de Dios. Más aún, él fue escogido para escribir el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos. La mención de Marcos como escritor del evangelio, nosotros lo vemos allí. Es que es interesante, y como dice William MacDonald, nos recuerda que todos estamos escribiendo un evangelio de día en día. Y cita, cada uno escribimos un evangelio, un capítulo diario, por acciones, miradas y semblantes. Aquello que decimos, nuestras acciones nos revelan. Palabras fieles, verdaderas, dicen, ¿cuál es el evangelio según tú? Otro testimonio que encontramos aquí. Marcos, Juan Marcos, antes un desertor, después un fiel servidor. Pero otro testimonio más, vamos a ver Colosenses 4:11, dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este hombre definitivamente tenía un gran compromiso. No sabemos mucho acerca de Jesús llamado justo. Lo que sabemos es lo que dice este versículo. Pero es un judío que había escuchado el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y había creído, y posiblemente era uno de los judíos que se convirtieron en Roma por la predicación del apóstol Pablo. El nombre Jesús viene de Josué y era un nombre judío muy usado, y tampoco era raro que los judíos llevaran un nombre romano. Era Jesús llamado justo, que tenía por sobrenombre justo. El nombre Jesús es la forma griega de Josué que significa Salvador. Pero nosotros podemos pensar que era un tanto difícil llevar ese nombre en esa época, pero su sobrenombre justo indica que daba honor a su nombre. Jesús llamado justo. Estos tres, Jesús llamado justo, Marcos y Aristarco, estos eran quienes eran judíos. Eran los únicos que estaban o que le ayudaban en el reino de los cielos, los únicos de la circuncisión. Y ellos habían sido de consuelo según este versículo 11 de Colosenses 4. Y observamos aquí que no hay duda que había falta de respuesta de parte de los judíos. Los judíos no respondían al Evangelio de Cristo. Esto era una situación que llenaba a Pablo de profundo pesar. Y los líderes judíos rechazaron en Jerusalén el mensaje del Evangelio de parte del apóstol Pablo. Y ellos mismos, los mismos judíos, los de su sangre, conspiraron para matarlo y lo denunciaron ante las autoridades romanas. Gran parte de la oposición en el ministerio provenía de los mismos compatriotas. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, el mismo apóstol Pablo dice que de los judíos 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. Y en el versículo 26, mencionando todos los peligros, 2 Corintios 11, 26, dicen caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. No solamente los gentiles eran peligros, no era un peligro estar en ciudades, en desiertos, en el mar, con falsos hermanos, sino que había peligros de los mismos, de su nación. Incluso los que creían el mensaje parecían poco comprometidos con él. Muchos gentiles también que parecían que habían recibido el mensaje, lo abandonaron.
Pero solamente estos 3 hombres, Jesús llamado justo, Marcos y Aristarco, demostraron ser de consuelo para Pablo. Ellos eran de aliento para el apóstol. Este era un motivo de ánimo en su vida ministerial, una actitud dispuesta de Jesús llamado justo para dejar a su pueblo e identificarse con el nombre de Cristo, y el de Pablo, el apóstol, hace ver un compromiso real para la obra del Señor. Él estuvo dispuesto a tomar un lugar junto a Pablo, junto al prisionero, por causa de Jesucristo, sin importar cuánto podía costarle. Este era Jesús llamado justo, un judío. Y debemos reconocer que en esa época un judío que seguía a Cristo era expulsado de la sinagoga, es decir, perdía todos sus derechos como judío. No podía comprar, no podía vender, nadie trataba ya con este hombre. Su familia lo ponía a un lado. Era como que había muerto para los judíos. Sin embargo, Jesús, llamado justo, este judío, decidió quedarse junto al apóstol Pablo. Otro nombre que encontramos en el versículo 12 y 13 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Este es Epafras, un hombre que oraba. En el inicio, cuando empezamos a estudiar esta epístola, conocimos a Epafras, que él era el que fundó la iglesia en Colosas. Y habiendo sido guiado a Cristo mediante el ministerio de Pablo en Efeso, él regresaría a su tierra para compartir las buenas nuevas de salvación a los suyos. Es decir, él regresó de misionero a su propia tierra. Por eso Pablo dice: el cual es uno de vosotros, en el versículo 12. Y aquí nosotros debemos preguntar, ¿qué es lo que le motivó a Epafras para que anunciara el evangelio? Bueno, la respuesta, que él era un siervo de Cristo. Pablo lo llamó nuestro consiervo amado, fiel ministro de Cristo, en Colosenses 1:7. Y la pregunta que cabe también aquí es: ¿con quién servir en el ministerio? Cuando buscamos personas para trabajar en la obra del Señor, ¿a quién debemos buscar? A personas fieles, a quienes son siervos, quienes están dispuestos a servir y no a ser servidos. Debemos servir en el ministerio con siervos del Señor o con nuestros consiervos fieles. Tenía él un ferviente amor por Cristo Jesús y quería servir y anunciar su mensaje de salvación, pero no lo hizo solo. Epafras también creía en el ministerio de la iglesia local y en el trabajo conjunto con los creyentes. Él no solo era un siervo, era un consiervo. En el ministerio no hay élites. El ministerio, todos están al mismo nivel delante de su Señor y Salvador. Pero lo que él tuvo en particular fue la oración. Ese fue su pilar fundamental en el ministerio. Y cuando miramos el saludo aquí, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Era un consiervo y un siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y cuando miramos esta palabra siempre, esto nos habla de que él oraba constantemente.
Y esta es una buena aplicación que nosotros vimos de Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Epafras se encontraba siempre en oración. Y algo muy diferente a lo que algunas veces nos pasa a nosotros. Oramos solamente cuando tenemos ganas o solamente cuando nos piden. Siempre se encontraba en oración, buscando las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué más hacía él? Oraba fervientemente, siempre orando, siempre rogando encarecidamente por vosotros. Oraba fervientemente, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y esta palabra rogando significa luchar, pelear. Esa palabra que se usa aquí es una palabra que viene de un verbo agonizar. Él oraba agonizantemente. De tal manera que esta palabra es la misma que encontramos en la oración del Señor que hace en Lucas 22:44, donde el Señor estaba en agonía orando intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa era la manera de orar de Epafras como la del Señor. Él conocería esta historia del Señor y él quería ser como Él, y esa era su manera de orar. Para Epafras, la oración era un asunto serio en su vida. Luchaba en oración con gran insistencia, como cuando un atleta daba todo de sí en las competencias. Un ejemplo de cómo nosotros deberíamos orar lo encontramos en Epafras. Porque si nosotros oráramos agonizantemente, con insistencia, con persistencia, con gran interés o con entusiasmo, otra sería la situación de nuestras vidas y de nuestro entorno. Como cita un comentarista bíblico, dice: si los miembros de las iglesias de hoy pusieran tanto interés y entusiasmo en sus oraciones como lo hacen en los juegos de béisbol o fútbol, tendríamos un avivamiento. Epafras, a más de orar constantemente, fervientemente, oraba directamente. Y la palabra de Dios dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y la idea de la oración es no orar por todos en general y nadie en particular. Es decir, habría que tomar este ejemplo, orar directamente. Sus oraciones se centraban en los colosenses, los de la Odisea, los de Hierápolis. La oración que practicaba por este siervo de Dios, por los hermanos, no era llevada a cabo religiosamente o algo realizado impersonalmente. Eran oraciones que estaban elevadas al Señor en intercesión por los hermanos a los cuales los llevaba en su corazón. Oraba directamente y también específicamente. Es decir, no sería raro que Epafras tuviera una lista de cada uno de los miembros de la iglesia y oraba individualmente por ellos y por cada necesidad específica, porque él oraba específicamente. ¿Cuál era el motivo de su oración? Versículo 12 dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y aquí encontramos que la oración intercesora a favor de los hermanos es que ellos conocieran e hicieran la voluntad de Dios, no solo lo conveniente, sino en todo lo que Dios quiere.
En el entorno de la iglesia de Colosas, recuerdan que había amenazas de falsos maestros que buscaban añadir cosas a la persona de Cristo, conocimiento elevado, obras, experiencias místicas. Pensaban y vendían ellos la idea que la perfección y la madurez en el conocimiento de Dios la podían encontrar por medio de estas cosas, de estas prácticas, por medio de entrar a sus escuelas. Pero todo esto es demolido por el absoluto de Cristo. Y allí es donde debemos volver a Colosenses 2, 9 y versículo 10, donde dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad, Cristo. Todo el vacío del hombre causado por el pecado es llenado por la persona de Cristo, por su perdón, su salvación, la nueva creación, la regeneración del hombre, y al ser entregado el Espíritu de Dios en el hombre salvado, en el pecador arrepentido, esto llena todo el vacío del hombre y el creyente está completo en Él. Solo en Cristo estamos completos, solo por medio de Él, nuestro único y suficiente Salvador. Y la petición del versículo 12 tiene que ver con la idea de ser maduro y estar perfectamente seguro en la voluntad de Dios. Perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. No se trata de echarse a la suerte de la vida a ver qué pasa. El creyente puede conocer la voluntad de Dios y disfrutar. Y cada uno de nosotros, en la medida que conocemos la voluntad de Dios y la vivimos, podemos ir madurando en la fe y experimentar la plenitud de Dios. Epafras no solamente oraba constantemente, no solamente oraba fervientemente, oraba directamente, oraba específicamente, sino que también oraba abnegadamente. Colosenses 4:13 dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Había una gran preocupación en Epafras para con los hermanos, y todo ello lo ponía en oración. Era una oración constante, pero era una oración efectiva. No es fácil. En la oración de Jesús en el huerto podemos ver al Señor sudando grandes gotas de sangre, y Pablo tenía también una lucha, agonía por las iglesias. Epafras también experimentaba mucha aflicción. Y aquí es donde nosotros vemos que debemos entregarnos a la oración con fervor e interés, no para que Dios termine cumpliendo nuestros deseos o contestando las oraciones que nosotros pedimos. La oración debe ser hecha de la misma manera que el Señor dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. La lucha más grande y lo agonizante de las peticiones no es para que Dios las conteste, sino para que Dios nos enseñe lo que debemos pedir y cómo debemos pedir, saliendo rendidos de nuestros egoísmos y pasiones humanas, y concluir asimismo: que no sea mi voluntad, sino que siempre se haga la tuya. La agonía en la oración se debe a que nos hemos rendido a Él. Es debido a que, aunque no han habido cambios en las cosas en nuestro alrededor, nuestro corazón sí está siendo cambiado, sí está siendo alineado al corazón de Dios. Agonía en la oración nos cambia a nosotros y nos pone en los deseos y en la voluntad de Dios. Quienes se mantuvieron fieles en el servicio al Señor fueron elogiados por el apóstol Pablo. Pero lo que distingue aquí a Epafras es que se preservaba o se mantenía constantemente en el ministerio de la
oración. Ese era su distintivo. No es que los otros hermanos no oraban. Lo que pasa es que Epafras oraba constantemente, vivía en un estado de oración. Y nos llama la atención que Epafras oraba por los creyentes de 3 ciudades diferentes. Por vosotros, dice en el versículo 13, es decir, por los colosenses y por los que están en la Odisea y por los de Hierápolis. Nosotros oramos semanalmente unos por otros y ese es un privilegio que tenemos. Pero oramos por personas, por misioneros, pastores de otros lugares. ¿Cuánto nosotros necesitamos ejercer esta responsabilidad como cristianos y ponernos en acción? No en actividades, sino más bien doblando las rodillas. Las actividades son necesarias, pero mucho hacemos también por medio de la oración. Allí es donde se forja el creyente en dependencia delante del Señor. Como dice Bones, la causa principal de mi pobreza e ineficacia es debida a una inexplicable negligencia en la oración. Él dice, puedo escribir, leer y oír con voluntad presta, pero la oración es más íntima y espiritual que estas cosas y por eso mi corazón carnal fácilmente rehuye. La oración intercesora fortalece toda la obra del Señor. Y también cita a este hombre, hablarles a los hombres de parte de Dios es una cosa grande, pero hablarle a Dios a favor de los hombres es aún mayor. Es interesante mirar cómo se desarrollaban estos hombres de buen testimonio, estos siervos de Cristo, que amaban a Cristo, amaban su obra y se mantenían fieles y firmes junto a los hermanos. ¿Con cuál de estos hombres fieles se identifica usted? La próxima semana miraremos a Lucas y también concluiremos el estudio bíblico. Pero ¿con cuál de estos hombres fieles usted se identifica? ¿Tíquico, quien tenía un corazón volcado al servicio? ¿O Onésimo, con un pasado oscuro en este mundo, pero con un futuro prometedor para el futuro eterno junto a su Señor? ¿Con Aristarco tal vez, que era un compañero de prisiones, quien estaba dispuesto a permanecer y sufrir junto con el que sufre? ¿Quién en un inicio se mostró infiel al servicio? Juan Marcos, se identifica tal vez con él, pero después regresaría y es recibido a causa del impacto en el ministerio. Dios le concedió también ese privilegio de escribir el Evangelio que lleva su nombre, donde el tema del Evangelio de Marcos es el siervo de Dios, donde muestra al Señor como servidor, como su ejemplo. Jesús llamado justo tal vez, que él tenía un compromiso real. Él prefirió abandonar su posición, su comodidad como judío para ponerse junto a Pablo, junto a los ciudadanos del cielo. O Epafras, quien era un hombre que intercedía constantemente en oración, en ferviente oración por los otros, bajo el modelo de la persona del Señor. Una oración constante, ferviente, directa, específica y abnegada. ¿Con quién se identifica? ¿O de quién usted podría sacar provecho o ejemplo? Y es justamente lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Testimonios de hombres, para que miremos que nosotros también podemos realizar esa obra de la misma manera que ellos la hicieron y de la manera del modelo de Dios. La próxima semana, les decía, miraremos a Lucas, a Demas y también concluiremos el estudio de la epístola. Pero dejo en su corazón
el testimonio de estos siervos de Dios. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Me despido y que el Señor le bendiga abundantemente y que podamos reflexionar en los testimonios que la palabra de Dios nos deja para mejorar en nuestra vida como hijos de Dios. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Queridos hermanos, como podemos darnos cuenta de la hermandad cristiana que vivía Pablo con sus colaboradores en el ministerio, es este el ejemplo que debemos seguir en nuestra iglesia. Para eso debemos preparar mente y corazón para estudiar la palabra y rogar a Dios por sabiduría, entendimiento y voluntad para vivirlo en la práctica. Entonces, sigamos estudiando la Biblia como dice Dios. Así el lunes tenemos a las 7 de la noche un discipulado. El miércoles 7 de la noche reunión de oración para toda la congregación, para acciones de gracias y pedidos de oración, seguido de un estudio bíblico y meditación. El sábado 4 de la tarde, estudio presencial en el templo con la escuelita de los niños y el estudio bíblico para los jóvenes. El domingo 10:30 seguimos con el culto presencial y también transmitiremos el servicio dominical para las personas que aún no pueden asistir al templo. Mis hermanos, siempre necesitaremos la guía de Dios, porque nos conoce, todo lo sabe, todo lo puede, siempre está presente y nos permite conocerlo. En Salmo 139, 9-10 dice: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios en su poder, con sus atributos, guiará nuestras vidas mientras nos ponemos en humildad y obediencia. Bien, queridos hermanos, tenemos que despedirnos con las bendiciones de Dios, que derrame su amor y misericordia a todos sus hijos. Nos veremos en la próxima reunión. Bendiciones.